¿Alguna vez has imaginado cómo sería ver el trono de Dios? En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos ofrece una visión celestial que nos permite asomarnos al majestuoso trono de Dios. Esta visión no solo nos muestra la magnificencia de Dios, sino que también nos recuerda su increíble poder y misericordia. A través de Apocalipsis 4, somos invitados a reflexionar sobre lo que significa estar en la presencia del Todopoderoso. Prepárate para un viaje espiritual que revelará cosas sorprendentes y gloriosas que están por venir. En Apocalipsis 4, Juan nos relata una visión impresionante que tuvo del cielo. Esta visión comienza con una puerta abierta en el cielo y una voz que le invita a entrar y ver lo que sucederá en el futuro. Apocalipsis 4:1. Este primer vistazo nos introduce a una escena de indescriptible belleza y majestuosidad. Es una invitación a todos los creyentes para imaginar lo que un día veremos cuando estemos en la presencia de Dios. La visión celestial de Juan no es solo una revelación de eventos futuros, sino también una poderosa afirmación de la gloria y el poder de Dios. En esta visión, Juan describe un trono en el cielo y alguien sentado en él, cuya apariencia era como el jaspe y la cornalina, con un arco iris que rodeaba el trono como una esmeralda. Apocalipsis 4:2-3. Esta descripción nos da una idea de la pureza y la santidad de Dios. La imagen del trono rodeado por un arco iris también tiene un profundo significado simbólico. El arco iris es un recordatorio de la misericordia y la gracia de Dios. Similar al arco iris que Dios puso en el cielo como señal de su pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9:13. Este símbolo en la visión de Juan nos asegura que incluso en el juicio, la misericordia de Dios está presente. La visión celestial de Apocalipsis 4 nos da un vistazo a la impresionante belleza y majestad de Dios. Nos recuerda que, aunque Dios es poderoso y santo, su gracia y misericordia son eternas. Esta visión nos invita a prepararnos para el día en que veremos estas maravillas con nuestros propios ojos. La descripción del trono celestial en Apocalipsis 4 es una de las más detalladas y fascinantes de toda la Biblia. Juan describe cómo fue llevado en espíritu y vio un trono establecido en el cielo y a alguien sentado en el trono. Apocalipsis 4:2. Este trono no es solo un símbolo de autoridad, sino el centro de toda la creación. La visión del trono está rodeada de simbolismo. El que se sienta en el trono tiene una apariencia como de jaspe y cornalina, y un arco iris rodea el trono. El jaspe es descrito en Apocalipsis 21:11 como una piedra clara como el cristal, lo que sugiere pureza y santidad. La cornalina, por otro lado, es de un rojo profundo, simbolizando la justicia y la ira de Dios contra el pecado. Después de todo, las profecías ya están sucediendo y mucha gente solo conoce las más famosas. Necesitamos prepararnos para lo que está por venir. Así que si quieres que siga trayendo nuevos estudios completos sobre este tema, comenta abajo, quiero más. Tu opinión es muy importante para mí y solo así sabré si realmente quieres un nuevo vídeo como este. Y no olvides compartir este vídeo en WhatsApp con alguien que amas. Nuestra mayor misión como creyentes es difundir este conocimiento a la mayor cantidad de personas posible. Todos debemos prepararnos para lo que está por venir. El arco iris alrededor del trono no es como los arco iris que vemos en la tierra, que son semicirculares. Este arco iris es completo, lo que indica la perfección y la totalidad de la misericordia de Dios. Nos recuerda que Dios siempre mantiene su promesa de ser misericordioso con la humanidad. El trono celestial es el punto focal de la visión de Juan. Todo en el cielo gira alrededor de este trono y es allí donde se centran todas las alabanzas y adoraciones.
Esta imagen nos ayuda a entender que Dios es el centro de todo y que toda la creación le debe reverencia y adoración. La visión de Juan del trono celestial subraya la majestad y la gloria incomparables de Dios. La apariencia del que se sienta en el trono, rodeado de jaspe, cornalina y un arco iris, nos muestra un Dios lleno de luz, pureza y santidad. Apocalipsis 4:3. Esta imagen es un recordatorio de que Dios es infinitamente más glorioso que cualquier cosa que podamos imaginar. La majestuosidad del trono también se refleja en los seres que lo rodean. Apocalipsis 4:4 describe a 24 ancianos sentados en tronos alrededor del trono principal, vestidos con ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Estos ancianos representan a los redimidos, aquellos que han sido fieles a Dios y ahora están en su presencia participando en su gloria. El trono no solo es un símbolo de poder, sino también de juicio y justicia. De él proceden relámpagos, truenos y voces. Apocalipsis 4:5. Lo que indica el poder y la autoridad de Dios sobre toda la creación. Estas manifestaciones nos recuerdan que Dios es el juez justo y que su poder es incomparable. La visión de Juan nos muestra que la gloria de Dios es tan grande que incluso los seres celestiales no pueden dejar de adorarlo. Los 4 seres vivientes alrededor del trono, llenos de ojos por delante y por detrás, no descansan de día ni de noche diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Esto subraya la infinita santidad y majestad de Dios. En Apocalipsis 4:1, Juan describe cómo vio una puerta abierta en el cielo y escuchó una voz como de trompeta que le decía: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Esta invitación no solo fue para Juan, sino que es una invitación abierta a todos los creyentes para contemplar la gloria de Dios. La puerta abierta en el cielo simboliza el acceso que tenemos a través de Jesús. En Juan 10:9, Jesús dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esta puerta abierta es una oportunidad para entrar en la presencia de Dios y ver su gloria y majestad. Nos recuerda que, aunque Dios es altísimo y santo, Él desea que nos acerquemos a Él. La voz que invita a Juan a subir es descrita como una trompeta, lo que sugiere claridad y autoridad. Esta voz no solo llama a Juan a ver el futuro, sino también a comprender el propósito y plan de Dios para la humanidad. Es una llamada a todos los creyentes a estar atentos y preparados para lo que está por venir. La visión de Juan y la invitación al trono de Dios nos recuerdan que estamos destinados a algo mucho mayor que esta vida terrenal. Nos invita a levantar nuestra mirada y a esperar con ansias el día en que veremos la plenitud de la gloria de Dios. Esta invitación nos llena de esperanza y nos motiva a vivir vidas santas y dedicadas a su servicio. La puerta abierta en el cielo que Juan ve en su visión es un símbolo poderoso de acceso y oportunidad. En Apocalipsis 4:1, esta puerta representa el camino abierto por Dios para que los creyentes puedan entrar en su presencia y ver las maravillas del cielo. Es una invitación a explorar los misterios de Dios y su reino. Esta puerta abierta también nos recuerda el acceso que tenemos a Dios a través de Jesucristo. En Hebreos 10, 19, 20 se nos dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesús es el mediador que nos permite acercarnos a Dios con confianza. La puerta abierta es un recordatorio constante de la gracia y la misericordia de Dios. Nos muestra que, a pesar de nuestra pecaminosidad, Dios ha hecho un camino para que podamos estar en su presencia. Es un llamado a aprovechar esta oportunidad
y acercarnos a Dios con un corazón sincero. La puerta abierta nos insta a estar preparados y vigilantes. En Mateo 24:42, Jesús nos advierte: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta puerta abierta es una invitación a vivir vidas en santidad y obediencia, siempre listos para el día en que seremos llamados a la presencia de Dios. La invitación que Juan recibe para subir al cielo es tanto impresionante como significativa. En Apocalipsis 4:1, la voz como de trompeta le dice: «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Este llamado no solo era para Juan, sino también simboliza el llamado a todos los creyentes a tener una perspectiva celestial y a buscar las cosas de arriba. Colosenses 3:1-2. El llamado de Juan nos recuerda que Dios nos invita a conocer más de su plan y propósito. No estamos destinados a vivir en ignorancia, sino a buscar la revelación divina a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Este llamado es un recordatorio de que Dios desea que entendamos su voluntad y caminemos en ella. La respuesta de Juan al llamado es inmediata y obediente. Inmediatamente, él fue en el Espíritu, Apocalipsis 4:2, lo que indica una disposición a seguir la guía divina sin vacilación. Esta actitud de prontitud y obediencia es un ejemplo para todos los creyentes, mostrando la importancia de estar listos para responder a la voz de Dios en cualquier momento. El llamado de Juan al cielo subraya la importancia de la revelación profética. A través de este llamado se le muestra una visión del futuro que está destinada a edificar, consolar y exhortar a la Iglesia. 1 Corintios 14:3. Este llamado nos recuerda que la profecía es una herramienta vital para el crecimiento espiritual y la preparación del pueblo de Dios para los eventos por venir. La visión que Juan recibe en Apocalipsis 4 no se limita al presente, sino que abarca eventos futuros. La voz que le habla le promete mostrarle las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4:1. Esta revelación es una parte crucial del libro de Apocalipsis, cuyo propósito es desvelar los misterios del fin de los tiempos y el triunfo final de Dios sobre el mal. La revelación del futuro es un recordatorio de que Dios tiene un plan y un propósito definidos para la humanidad. Nada sucede por casualidad y cada evento está bajo el control soberano de Dios. Esto nos da una esperanza firme y una confianza en que, sin importar las circunstancias actuales, el plan de Dios se cumplirá. La revelación también sirve como una advertencia y una llamada al arrepentimiento. A lo largo del libro de Apocalipsis, se nos muestra la necesidad de estar preparados para los juicios venideros y de vivir vidas santas y obedientes. Esta revelación nos insta a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos caminando en la voluntad de Dios. La revelación del futuro nos consuela con la certeza de la victoria final de Dios. Aunque el libro de Apocalipsis describe tiempos de gran tribulación y juicio, también nos asegura que Dios reinará victorioso y establecerá su reino eterno. Esta promesa nos anima a perseverar en la fe, sabiendo que nuestro destino final es estar en la presencia de Dios, adorándole por toda la eternidad. En Apocalipsis 4:2, Juan declara: «Y al instante yo estaba en el Espíritu». Esta afirmación subraya la importancia de la presencia del Espíritu Santo en la revelación y la comprensión de las visiones divinas. Estar en el Espíritu significa estar en un estado de comunión y sensibilidad espiritual, listo para recibir y discernir las cosas de Dios. La presencia del Espíritu Santo es esencial para la revelación divina. Es el Espíritu quien guía a los creyentes a toda verdad y les revela las cosas que han de venir. Juan 16:13.
Sin la obra del Espíritu, seríamos incapaces de comprender plenamente las profundidades de la revelación divina. Esto destaca la importancia de una relación íntima con el Espíritu Santo para discernir la voluntad de Dios. La experiencia de Juan nos muestra que la revelación no es solo una experiencia intelectual, sino profundamente espiritual. Estar en el Espíritu implica una apertura total a la dirección divina y una disposición a ser transformado por lo que se revela. Es una invitación a todos los creyentes a buscar más del Espíritu Santo en sus vidas diarias. La visión de Juan, mediada por el Espíritu, subraya la unidad de la Trinidad en la revelación. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todos presentes en la visión del trono celestial. Esto nos recuerda que toda revelación verdadera proviene del Dios Trino y que debemos honrar y reverenciar su presencia en nuestras vidas y en nuestras experiencias de revelación. La visión del trono en Apocalipsis 4, 2, 3 es una de las imágenes más poderosas de la Biblia. Juan ve un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La descripción de este trono y el que se sienta en él es rica en simbolismo y nos ofrece una visión de la gloria y majestad de Dios. La apariencia del que se sienta en el trono es semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y un arco iris rodea el trono semejante en aspecto a la esmeralda. La descripción de Dios en el trono, con una apariencia semejante al jaspe y la cornalina, sugiere pureza, santidad y justicia. El jaspe, descrito en Apocalipsis 21:11 como claro como el cristal, representa la pureza y la perfección de Dios. La cornalina, con su color rojo profundo, simboliza la justicia y la santidad de Dios, así como su ira justa contra el pecado. El arco iris que rodea el trono es un recordatorio del pacto de Dios con la humanidad. En Génesis 9:13, Dios pone un arco iris en las nubes como señal de su promesa de no destruir la tierra con un diluvio nuevamente. Este arco iris en la visión de Juan simboliza la continua misericordia y gracia de Dios, incluso en medio de su juicio. El trono mismo es el centro de la visión de Juan y el punto focal de toda la adoración celestial. Nos recuerda que Dios es el soberano supremo sobre toda la creación y que toda la adoración y alabanza deben dirigirse a Él. Esta visión del trono nos llama a reconocer la majestad y la autoridad de Dios en nuestras vidas y a vivir en reverencia y obediencia a su voluntad. La apariencia del que se sienta en el trono en Apocalipsis 4:3 es una visión deslumbrante que captura la esencia de la santidad y la gloria de Dios. Juan describe que el que estaba sentado era semejante en aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina. Esta descripción es rica en simbolismo y nos da una idea de la naturaleza divina de Dios. El jaspe, descrito en Apocalipsis 21:11 como claro como el cristal, sugiere pureza, perfección y luz. La claridad del jaspe simboliza la transparencia y la verdad de Dios, quien es luz y en quien no hay tinieblas. 1 Juan 1:5. Esta piedra preciosa refleja la pureza inmaculada y la santidad de Dios, que está por encima de toda imperfección. La cornalina, con su color rojo intenso, simboliza la justicia y la santidad de Dios, así como su ira justa contra el pecado. El color rojo también puede representar la sangre de Cristo que fue derramada para la redención de la humanidad. Esta dualidad de justicia y redención nos muestra el carácter completo de Dios, que es tanto justo como misericordioso. El arco iris que rodea el trono, semejante en aspecto a la esmeralda, añade otra capa de simbolismo. El arco iris es un recordatorio del pacto de Dios con Noé y con toda la humanidad. Génesis 9:13. La esmeralda, con su color verde, puede simbolizar vida y renovación. Este arco iris en la visión de Juan nos asegura que incluso en su juicio,
Dios es fiel a su promesa de mostrar misericordia y ofrecer la posibilidad de renovación y vida eterna. El arco iris que rodea el trono de Dios en Apocalipsis 4:3 es un símbolo poderoso y significativo. Este arco iris no es como los que vemos en la tierra, sino que es descrito como semejante en aspecto a la esmeralda. Esto sugiere que es completo y perfecto, un círculo completo en lugar de un arco parcial, representando la eternidad y la totalidad de la misericordia de Dios. El arco iris es un recordatorio del pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio, prometiendo nunca más destruir la tierra con agua. Génesis 9:13. Este pacto es una señal de la fidelidad y la misericordia de Dios, y su presencia alrededor del trono celestial reafirma su compromiso con la humanidad. Incluso en el juicio, Dios muestra su misericordia y llama a las personas al arrepentimiento. La esmeralda, con su color verde, puede simbolizar vida, renovación y esperanza. Este simbolismo es particularmente relevante en el contexto de Apocalipsis, donde se describe el juicio y la restauración final. El arco iris verde sugiere que aunque el juicio de Dios es real y serio, su intención última es la renovación y la vida eterna para aquellos que se vuelven a Él. El arco iris que rodea el trono de Dios es un poderoso símbolo de su misericordia, fidelidad y esperanza. Nos recuerda que, incluso en medio del juicio, Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar y renovar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. El significado del arco iris que rodea el trono en Apocalipsis 4:3 es profundo y multifacético. No solo representa la misericordia y la fidelidad de Dios, sino que también señala su deseo de reconciliación con la humanidad. El arco iris es una señal visible de la gracia de Dios, recordándonos su pacto eterno con toda la creación. En Génesis 9:13, Dios establece el arco iris como un símbolo de su promesa de no destruir la tierra con un diluvio nuevamente. Esta promesa es un recordatorio constante de la paciencia y la longanimidad de Dios. A pesar de la maldad y el pecado que prevalecen en el mundo, Dios sigue mostrando su gracia y ofrece oportunidades para el arrepentimiento. El color verde de la esmeralda, que describe el arco iris en Apocalipsis, puede simbolizar nueva vida y crecimiento. Este simbolismo es alentador, especialmente en el contexto del juicio descrito en Apocalipsis. Sugiere que, a través del juicio, Dios está trabajando para traer renovación y vida eterna. Es un recordatorio de que el juicio de Dios no es el fin, sino un medio para lograr su propósito final de redención y restauración. El arco iris en Apocalipsis también puede ser visto como un símbolo de la paz y la reconciliación que Dios desea con su creación. A través de Jesucristo, Dios ha hecho posible la reconciliación y la paz con Él. Colosenses 1:20. El arco iris nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos de tribulación y juicio, la intención de Dios es llevarnos a una relación restaurada y pacífica con Él. La alianza de Dios con Noé es un tema crucial que se refleja en la visión del arco iris alrededor del trono en Apocalipsis 4:3. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé y sus descendientes, prometiendo nunca más destruir toda la vida con un diluvio. Génesis 9:11-17. Este pacto es sellado con el arco iris, que sirve como un recordatorio constante de la promesa de Dios. El pacto con Noé no solo es una promesa de no destrucción, sino también una afirmación del valor de la vida humana y la creación. Dios bendice a Noé y a sus hijos, mandándoles que sean fructíferos y llenen la tierra. Génesis 9:1. Esta bendición es una señal de la continua intención de Dios de que la humanidad prospere y viva en armonía con la creación. La presencia del arco iris en la visión de Juan en Apocalipsis 4
sugiere que Dios no ha olvidado su pacto. A pesar de los juicios descritos en el libro de Apocalipsis, el arco iris nos recuerda la promesa de Dios, de misericordia y su deseo de restaurar y redimir a la humanidad. Este pacto nos da esperanza, sabiendo que Dios es fiel a sus promesas y siempre está trabajando para nuestro bien. La alianza de Dios con Noé es un precursor del nuevo pacto en Jesucristo. Así como el arco iris simboliza la promesa de Dios de no destruir la tierra con un diluvio, el nuevo pacto en la sangre de Cristo asegura nuestra salvación y reconciliación con Dios. Lucas 22:20. Este nuevo pacto es la culminación de la misericordia y la gracia de Dios, ofrecida a todos los que creen en Jesús. En Apocalipsis 4, 6, 8, Juan describe 4 seres vivientes alrededor del trono, cada uno con características únicas. Estos seres están llenos de ojos por delante y por detrás, lo que simboliza su capacidad para ver y comprender todo lo que sucede en la creación. Su apariencia incluye un león, un becerro, un hombre y un águila volando, representando diferentes aspectos de la creación de Dios. El primer ser viviente es semejante a un león, que simboliza la fuerza y la majestad. El león es conocido como el rey de la selva, y su presencia alrededor del trono sugiere la soberanía y el poder de Dios sobre toda la creación. Esta imagen nos recuerda que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. El segundo ser viviente es semejante a un becerro, que representa el servicio y el sacrificio. En la Biblia, el becerro es a menudo usado como un símbolo de sacrificio y expiación por el pecado. Esta imagen nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, quien se entregó a sí mismo como un sacrificio perfecto para redimir a la humanidad. Hebreos 9:14. El tercer ser viviente tiene un rostro como de hombre, simbolizando la inteligencia y la razón. El hombre es creado a imagen de Dios, y esta imagen nos recuerda la dignidad y el valor de la humanidad. También sugiere que la adoración y el servicio a Dios deben ser racionales y conscientes, basados en el conocimiento y la comprensión de su voluntad. Romanos 12:1-2. El cuarto ser viviente es semejante a un águila volando, que representa la rapidez y la visión. El águila es conocida por su agudeza visual y su capacidad para volar a grandes alturas. Esta imagen nos recuerda la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, quien ve y conoce todas las cosas. Proverbios 15:3. Juntos, estos seres vivientes representan la plenitud de la creación de Dios, adorándole día y noche sin cesar. En Apocalipsis 4:4, Juan describe 24 tronos alrededor del trono principal, y en estos tronos están sentados 24 ancianos, vestidos con ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Estos ancianos representan a los redimidos, aquellos que han sido fieles a Dios y ahora están en su presencia. Su vestimenta blanca simboliza la pureza y la santidad, mientras que las coronas de oro representan la recompensa de su fidelidad. Los 24 ancianos pueden simbolizar a los líderes del pueblo de Dios en ambos testamentos. Algunos estudiosos sugieren que representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, simbolizando la unidad de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Esta imagen nos recuerda que la redención y la promesa de Dios son para todos los que creen, tanto del antiguo como del nuevo pacto. La presencia de los 24 ancianos alrededor del trono subraya la importancia de la adoración y la alabanza en el cielo. Estos ancianos no solo están sentados en sus tronos, sino que también adoran continuamente a Dios, reconociendo su soberanía y su santidad. Apocalipsis 4, 10, 11. Su ejemplo nos llama a vivir vidas de adoración y gratitud, reconociendo a Dios como el centro de todo.
Las coronas de oro que llevan los ancianos representan la recompensa de la fidelidad y el servicio a Dios. En varias partes del Nuevo Testamento se habla de las coronas como recompensas para aquellos que perseveran en la fe. 1 Corintios 9:25, 2 Timoteo 4:8. La imagen de los ancianos lanzando sus coronas ante el trono, Apocalipsis 4:10, nos recuerda que todas nuestras victorias y logros son para la gloria de Dios y que Él es digno de toda alabanza y honor. En Apocalipsis 4:8-11, Juan describe la constante actividad de alabanza que ocurre en el cielo. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos no cesan de adorar a Dios día y noche. Los seres vivientes proclaman: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4:8. Esta declaración subraya la eternidad y la santidad de Dios. La alabanza de los seres vivientes se centra en la santidad de Dios. La repetición de Santo 3 veces enfatiza la perfección y la pureza absoluta de Dios. Este triple santo también refleja la Trinidad, reconociendo la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La adoración en el cielo nos recuerda que la santidad de Dios es central a su carácter y digna de nuestra alabanza continua. Los 24 ancianos se unen a esta alabanza, arrojando sus coronas ante el trono y diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Esta acción de arrojar las coronas simboliza la rendición total a la soberanía de Dios, reconociendo que toda gloria y honor le pertenecen a Él. La actividad de alabanza en el cielo es un recordatorio de que la adoración debe ser el centro de nuestras vidas como creyentes. Nos invita a unirnos a la adoración celestial, reconociendo la grandeza de Dios y rindiéndonos completamente a su voluntad. Esta visión de alabanza eterna nos inspira a vivir vidas dedicadas a la adoración y al servicio de nuestro Creador. En Apocalipsis 4:5, Juan describe que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Estas manifestaciones son símbolos del poder y la majestad de Dios. Los relámpagos y truenos son a menudo asociados en la Biblia con la presencia de Dios y su juicio. Éxodo 19:16, Salmos 77:18. Esta descripción nos muestra que el trono de Dios es un lugar de poder y autoridad suprema. Los relámpagos y truenos que emanan del trono también indican la soberanía de Dios sobre la creación. En la naturaleza, estos fenómenos son poderosos e incontrolables, reflejando el poder inigualable de Dios. Nos recuerdan que Dios es el creador y sustentador de todo, y que su poder está más allá de nuestra comprensión. Esta imagen nos llama a reverenciar y temer a Dios, reconociendo su dominio sobre todas las cosas. Las voces que acompañan a los relámpagos y truenos pueden simbolizar las proclamaciones divinas y los juicios que se emitirán desde el trono. En Apocalipsis 10:3-4 se menciona que un ángel poderoso clama con una gran voz, y cuando lo hace, los 7 truenos hablan. Esto sugiere que las voces pueden ser mensajes proféticos o decretos divinos que se cumplirán en el tiempo señalado por Dios. La combinación de relámpagos, truenos y voces subraya la majestad y el misterio del trono de Dios. Nos recuerda que, aunque Dios se revela a nosotros, todavía hay aspectos de su naturaleza y su plan que están más allá de nuestra comprensión completa. Este reconocimiento de la trascendencia de Dios nos llama a una actitud de humildad y adoración, confiando en su sabiduría y poder supremo. En Apocalipsis 4:5, Juan ve 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esta imagen es rica en simbolismo y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia de la Iglesia.
Una interpretación común es que los 7 espíritus representan la plenitud y perfección del Espíritu Santo. El número 7 en la Biblia a menudo simboliza la perfección y la completitud. En Isaías 11:2 se mencionan 7 características del Espíritu de Dios: espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Dios y de piedad. Estas características destacan la naturaleza multifacética y completa del Espíritu Santo que actúa en plenitud en la vida de los creyentes. Las 7 lámparas de fuego ardiendo representan la presencia activa y purificadora del Espíritu Santo. El fuego es un símbolo común del Espíritu Santo, asociado con purificación, iluminación y poder. En Hechos 2, 3, 4, el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego, capacitando y llenándolos con poder para el ministerio. Esta imagen nos recuerda la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. La visión de los 7 espíritus de Dios delante del trono subraya la importancia del Espíritu Santo en la adoración celestial y en la vida de los creyentes. Nos llama a buscar la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, permitiéndole que nos guíe, nos purifique y nos capacite para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este reconocimiento de la obra del Espíritu Santo nos inspira a una mayor dependencia y comunión con Él. En Apocalipsis 4:6, Juan describe un mar de vidrio semejante al cristal que está delante del trono. Esta imagen evoca una sensación de calma y claridad, contrastando con las turbulencias y el caos del mar en la tierra. El mar de cristal simboliza la paz y la estabilidad del reino de Dios, donde no hay confusión ni desorden. El mar de cristal también puede representar la separación entre Dios y su creación. En el antiguo tabernáculo y el templo había una gran fuente de agua llamada el mar de bronce, que se usaba para la purificación ritual. 1 Reyes 7, 23, 26. Esta imagen sugiere que el mar de cristal en el cielo también puede ser visto como un símbolo de la pureza y la santidad necesarias para acercarse a Dios. La claridad del cristal simboliza la transparencia y la verdad. En el cielo todo está claro y visible, sin oscuridad ni engaño. Esta transparencia refleja la naturaleza de Dios, quien es luz y en quien no hay tinieblas. 1 Juan 1:5. Nos recuerda que en la presencia de Dios todo es revelado y nada puede esconderse de su vista. Hebreos 4:13. El mar de cristal ante el trono nos invita a reflexionar sobre la pureza y la claridad en nuestras propias vidas. Nos llama a buscar la santidad y la transparencia, viviendo vidas limpias y sinceras delante de Dios. Esta imagen también nos da esperanza de que un día estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de la paz y la estabilidad de su reino eterno. En Apocalipsis 4, 6, 8, Juan describe a los 4 seres vivientes que están alrededor del trono. Estos seres tienen una apariencia impresionante y llena de simbolismo. El primero es semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tiene rostro como de hombre, y el cuarto es semejante a un águila volando. Cada uno de estos seres tiene 6 alas y está lleno de ojos por dentro y por fuera, lo que simboliza su plena percepción y conocimiento. El león, conocido como el rey de la selva, representa la majestad y la soberanía de Dios. Este ser viviente simboliza la fuerza y el poder de Dios, recordándonos que Él es el Rey Supremo sobre toda la creación. La imagen del león nos invita a reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas y a rendirnos a su liderazgo. El becerro, un animal de servicio y sacrificio, simboliza la obediencia y la redención. En la Biblia, los becerros eran a menudo utilizados en sacrificios para expiación de pecados.
Este ser viviente representa el sacrificio de Cristo, quien se entregó a sí mismo para redimirnos del pecado. La presencia del becerro nos recuerda la importancia del servicio y la obediencia en nuestra relación con Dios. El ser viviente con rostro de hombre simboliza la humanidad y la inteligencia. El hombre es creado a imagen de Dios y tiene la capacidad de razonar y tomar decisiones morales. Este ser nos recuerda nuestra responsabilidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, utilizando nuestra inteligencia y capacidad para discernir el bien del mal. El águila volando representa la rapidez y la visión. Las águilas son conocidas por su agudeza visual y su capacidad para volar a grandes alturas. Este ser viviente simboliza la omnisciencia de Dios y su capacidad para ver todas las cosas. La imagen del águila nos recuerda que Dios está siempre vigilante y conoce todas nuestras acciones y pensamientos. Los 4 seres vivientes que Juan describe en Apocalipsis 4:7 tienen características únicas que simbolizan diferentes aspectos de la creación de Dios. El primero es semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tiene rostro como de hombre, y el cuarto es semejante a un águila volando. Cada uno de estos seres vivientes representa una faceta de la naturaleza y el carácter de Dios. El león, conocido por su fuerza y majestad, simboliza la realeza y el poder. En muchas culturas, el león es visto como el rey de los animales, y en la Biblia se asocia con la tribu de Judá y la realeza de Cristo. Génesis 49, 9-10, Apocalipsis 5:5. Esta imagen nos recuerda la soberanía y la autoridad de Dios sobre toda la creación. El becerro, un símbolo de sacrificio y servicio, representa la obediencia y la redención. En el Antiguo Testamento, los becerros eran utilizados en sacrificios para expiación de pecados. Levítico 4, 3, 12. Este ser viviente nos recuerda el sacrificio de Cristo, quien se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios para redimirnos del pecado. Juan 1:29. El ser viviente con rostro de hombre simboliza la humanidad y la inteligencia. Los seres humanos son creados a imagen de Dios y poseen la capacidad de razonar y tomar decisiones morales. Génesis 1:27. Esta imagen nos llama a utilizar nuestra inteligencia y discernimiento para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El águila volando representa la rapidez y la visión. Las águilas son conocidas por su agudeza visual y su capacidad para volar a grandes alturas, simbolizando la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Job 39, 27-30. Esta imagen nos recuerda que Dios ve y conoce todas las cosas y que su vigilancia es constante sobre nosotros. En Apocalipsis 4:8, Juan describe a los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas y llenos de ojos por dentro y por fuera, que no cesan de decir día y noche: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta alabanza continua resalta la santidad y la eternidad de Dios. La repetición de santo 3 veces enfatiza la perfección y la pureza absoluta de Dios. En la Biblia, la repetición triple es una forma de subrayar la importancia de un atributo. Isaías 6:3. La santidad de Dios es central a su naturaleza y es digna de ser reconocida y alabada continuamente por todos los seres celestiales. Los querubines, como se les llama en otros pasajes de la Biblia, son seres angelicales que están en la presencia de Dios, adorándole sin cesar. Ezequiel 10:20. Su alabanza incesante nos muestra que la adoración a Dios es una actividad eterna y fundamental en el cielo. Nos invita a unirnos a esta alabanza y a reconocer la santidad de Dios en nuestras propias vidas. La declaración de los querubines de que Dios es el que era, el que es y el que ha de venir subraya la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Él es eterno,
existiendo fuera del tiempo y controlando todos los eventos de la historia. Esta verdad nos da confianza y esperanza, sabiendo que el Dios al que adoramos es eterno y soberano sobre todas las cosas. La proclamación de Santo, Santo, Santo en Apocalipsis 4:8 es un reconocimiento de la santidad absoluta de Dios. Este triple santo enfatiza la perfección y la pureza de Dios, un atributo que es esencial a su naturaleza. La repetición triple es un recurso literario que subraya la importancia de esta característica divina. Isaías 6:3. La santidad de Dios significa que Él es completamente diferente y separado de su creación. No hay pecado ni imperfección en Él. Esta santidad absoluta es lo que hace a Dios digno de nuestra adoración y reverencia. Nos recuerda que debemos acercarnos a Él con humildad y un corazón puro, reconociendo nuestra propia necesidad de santidad. 1 Pedro 1:15-16. El reconocimiento de la santidad de Dios también nos llama a vivir vidas santas. Como creyentes, somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Levítico 11:44-45. Esta santidad no es algo que podamos alcanzar por nosotros mismos, sino que es posible a través de la obra de Cristo en nuestras vidas y la acción del Espíritu Santo que nos transforma. 2 Corintios 7:1. La proclamación de Santo, Santo, Santo es un recordatorio constante de la naturaleza de Dios y de nuestra necesidad de adoración continua. Nos invita a reflexionar sobre la santidad de Dios en nuestras vidas diarias y a vivir de manera que refleje su pureza y perfección. Esta adoración no se limita a nuestras palabras, sino que debe ser evidente en nuestras acciones y en la forma en que tratamos a los demás. La visión de Juan en Apocalipsis 4 nos muestra que la santidad de Dios es central a su trono y a toda la adoración celestial. El trono de Dios es un símbolo de su autoridad y poder supremo, y la santidad es un atributo esencial de su reinado. Los seres vivientes proclaman continuamente su santidad, recordándonos que Dios es completamente puro y perfecto. Apocalipsis 4:8. La santidad de Dios en el trono también se refleja en la forma en que Él gobierna su creación. Su justicia es perfecta y su juicio es siempre justo. En el cielo no hay lugar para el pecado ni la corrupción, y la presencia de Dios purifica y santifica todo lo que está a su alrededor. Esta verdad nos da confianza en la justicia divina y nos llama a vivir vidas que reflejen esa santidad. La santidad de Dios también implica que Él es digno de adoración y reverencia total. En el cielo, los seres vivientes y los 24 ancianos rinden homenaje a Dios, arrojando sus coronas ante el trono y reconociendo su dignidad y gloria. Apocalipsis 4, 10, 11. Este acto de adoración nos enseña que todas nuestras victorias y logros deben ser ofrecidos a Dios, reconociendo que todo lo bueno proviene de Él. La santidad de Dios en el trono nos invita a acercarnos a Él con humildad y reverencia. Nos recuerda que, aunque somos pecadores, podemos ser purificados y santificados a través de Jesucristo. En Hebreos 4:16 se nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación nos asegura que, a pesar de nuestra imperfección, podemos encontrar misericordia y gracia en la presencia de nuestro Dios Santo. La visión de Juan en Apocalipsis 4 nos revela que la alabanza a Dios es una actividad eterna y continua en el cielo. Los seres vivientes y los 24 ancianos no cesan de adorar a Dios día y noche, proclamando su santidad y su dignidad. Apocalipsis 4, 8, 11. Esta imagen de alabanza eterna nos muestra que la adoración es central a la vida celestial. La eternidad de la alabanza a Dios subraya la importancia de la adoración en la vida de los creyentes.
No es algo que se limite a un tiempo o lugar específico, sino que debe ser una parte constante de nuestra existencia. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, se nos exhorta a estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. La alabanza continua refleja un corazón agradecido y una vida centrada en Dios. La alabanza eterna también nos recuerda la naturaleza inmutable de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13, 8, y su dignidad y gloria nunca cambian. Por lo tanto, nuestra alabanza a Él debe ser constante y sin fin, reflejando su carácter eterno. Esta verdad nos anima a perseverar en la adoración, sabiendo que Dios siempre es digno de nuestra alabanza. La eternidad de la alabanza a Dios nos da una visión del propósito final de nuestra existencia. Fuimos creados para adorar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. En Apocalipsis 22, 3, 5, se nos describe una visión del cielo donde los siervos de Dios le servirán y verán su rostro y reinarán con Él por los siglos de los siglos. Esta promesa nos llena de esperanza y nos motiva a vivir vidas de adoración y servicio, anticipando el día en que nos uniremos a la alabanza eterna en la presencia de Dios. En la generación actual es evidente un rechazo creciente hacia la santidad de Dios. Vivimos en una época en la que la moralidad y los valores bíblicos son desafiados y a menudo ridiculizados. Esta actitud refleja una falta de reverencia hacia la santidad de Dios y una tendencia a minimizar su carácter santo. Sin embargo, la Biblia nos llama a reconocer y honrar la santidad de Dios en nuestras vidas. El rechazo de la santidad de Dios a menudo se manifiesta en la aceptación y normalización del pecado. En lugar de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, muchos eligen seguir sus propios deseos y justificar comportamientos que contradicen las Escrituras. Esta actitud refleja una falta de temor de Dios y una indiferencia hacia su juicio justo. Romanos 1, 21, 25 describe cómo, al rechazar a Dios, las personas se entregan a pasiones deshonrosas y degradan su propia humanidad. La Biblia nos advierte sobre las consecuencias de rechazar la santidad de Dios. En 1 Pedro 1, 15, 16, se nos exhorta a ser santos en toda nuestra conducta, porque Dios es santo. La santidad no es opcional para los creyentes, es un mandato divino. Al ignorar este llamado, nos alejamos de la comunión con Dios y nos exponemos a su corrección y juicio. Hebreos 12, 14 nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. A pesar del rechazo de la santidad en nuestra generación, Dios sigue llamándonos a una vida de santidad. A través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, podemos ser transformados y vivir de acuerdo con los principios divinos. Efesios 4:24 nos insta a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta transformación es posible cuando nos rendimos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En Apocalipsis 4:11, los 24 ancianos adoran a Dios diciendo: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esta declaración subraya la verdad fundamental de que Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo que existe fue hecho por su poder y para su gloria. La creación de Dios no es un acto aleatorio, sino una expresión de su voluntad y propósito. En Génesis 1:1 se nos dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Cada aspecto de la creación, desde las estrellas en el cielo hasta los seres humanos, refleja la sabiduría y el poder de Dios. Romanos 1:20 afirma que las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se ven claramente en las cosas creadas.
Reconocer a Dios como el creador de todas las cosas tiene profundas implicaciones para nuestra vida y adoración. Nos llama a vivir en reverencia y gratitud hacia Él, reconociendo su soberanía sobre todo. También nos invita a cuidar de la creación, entendiendo que somos administradores de lo que Dios ha hecho. En Salmos 24:1 se nos recuerda: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La creación de Dios también revela su amor y cuidado por nosotros. En Mateo 6:26-30, Jesús nos dice que Dios cuida de las aves del cielo y los lirios del campo, y cuánto más cuidará de nosotros. Esta verdad nos da confianza en la provisión y el cuidado de Dios. Nos asegura que, así como Él sostiene la creación, también nos sostiene a nosotros en cada aspecto de nuestras vidas. En Apocalipsis 4:11, los ancianos declaran que todas las cosas fueron creadas por la voluntad de Dios y para su placer. Esta afirmación nos da una perspectiva profunda sobre el propósito de la creación. Todo lo que existe fue creado para deleitar a Dios y cumplir su propósito soberano. Esto incluye no solo el mundo natural, sino también a cada uno de nosotros como seres humanos. El placer de Dios en su creación se ve reflejado en Génesis 1, donde después de cada acto de creación, Dios vio que era bueno. Esta satisfacción divina en su obra nos muestra que la creación tiene un valor intrínseco y un propósito que va más allá de su mera existencia. Colosenses 1:16 refuerza esta idea al decir que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Entender que fuimos creados para el placer de Dios cambia nuestra perspectiva sobre la vida. Nos llama a vivir de una manera que agrada a Dios y refleja su carácter. En Efesios 2:10 se nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto nos motiva a buscar y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La creación para el placer de Dios también nos invita a disfrutar de la belleza y la bondad de lo que Él ha hecho. En 1 Timoteo 6:17 se nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este disfrute no es un fin en sí mismo, sino un reflejo de la bondad de Dios y una forma de adoración. Al apreciar la creación, reconocemos la grandeza de nuestro Creador y respondemos con gratitud y alabanza. La creación de Dios está llena de maravillas, muchas de las cuales aún permanecen inexploradas y desconocidas para nosotros. Desde las profundidades del océano hasta los rincones más remotos del espacio, hay una abundancia de belleza y complejidad que refleja la infinita creatividad y poder de Dios. En Salmos 19:1 se nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las maravillas inexploradas de la creación nos invitan al asombro y la admiración. Cada nueva revelación científica sobre el universo o la vida en la Tierra nos da un nuevo motivo para maravillarnos de la grandeza de Dios. Romanos 11:33 exalta esta verdad al declarar: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». El hecho de que haya partes de la creación que aún no hemos descubierto nos recuerda nuestra limitación y la infinitud de Dios. En Job 38:4-7, Dios desafía a Job a considerar la vastedad de su creación y su propia pequeñez en comparación. Este reconocimiento nos lleva a una humildad saludable, entendiendo que, aunque podemos aprender y descubrir mucho, siempre habrá más de la creación de Dios que nos sobrepasa. Las maravillas inexploradas de la creación nos invitan a la gratitud y la adoración. Cada nueva revelación de la ciencia o la naturaleza es una oportunidad para alabar a Dios por su increíble obra.
Nos recuerda que vivimos en un mundo lleno de maravillas que continuamente nos señalan hacia nuestro Creador. Al descubrir y admirar estas maravillas, respondemos con corazones agradecidos y una adoración renovada. La relación entre la fe y el placer de Dios es una verdad fundamental en la vida cristiana. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no solo es esencial para nuestra relación con Dios, sino que también es lo que le agrada profundamente. La fe agrada a Dios porque demuestra nuestra confianza en su carácter y sus promesas. Cuando confiamos en Dios, reconocemos su soberanía, su bondad y su fidelidad. En Salmos 147:11 se nos dice: Jehová se agrada de los que le temen y de los que esperan en su misericordia. Esta confianza y reverencia hacia Dios son expresiones de nuestra fe y son profundamente agradables a Él. La fe también nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. En Gálatas 2:20, Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta vida de fe nos permite caminar en obediencia y santidad, lo cual es placentero a Dios. La fe nos lleva a una relación más profunda con Dios. A medida que confiamos en Él y buscamos su rostro, experimentamos su presencia y su amor de maneras más íntimas y transformadoras. En Juan 15:5, Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta relación de fe y dependencia es el corazón de una vida que agrada a Dios y encuentra placer en Él. La expectativa del creyente de ver a Dios es una esperanza central en la fe cristiana. En 1 Juan 3:2 se nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta promesa nos llena de esperanza y anticipación mientras aguardamos el día en que estaremos en la presencia de Dios. Ver a Dios cara a cara es el cumplimiento final de nuestra esperanza en Cristo. En 1 Corintios 13:12, Pablo escribe: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Este encuentro transformador nos permitirá experimentar la plenitud de la gloria de Dios y la comunión perfecta con Él. Esta expectativa nos motiva a vivir vidas de santidad y fidelidad, sabiendo que nuestro destino final es estar con nuestro Señor. La expectativa de ver a Dios también nos consuela en tiempos de dificultad y sufrimiento. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta esperanza de un futuro sin sufrimiento nos da la fuerza para perseverar y confiar en la bondad de Dios, incluso en medio de pruebas. La expectativa de ver a Dios nos inspira a compartir nuestra fe con otros. Sabemos que el destino eterno de cada persona depende de su relación con Dios, y esta realidad nos impulsa a ser testigos fieles del Evangelio. En 2 Pedro 3:9 se nos dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta misión de compartir la esperanza de ver a Dios con otros es una expresión de nuestro amor y obediencia a Él. La visión de Juan en Apocalipsis 4 nos ofrece un vistazo a la gloria venidera que todos los creyentes experimentarán. Esta revelación no solo nos muestra la majestad y la santidad de Dios, sino también el futuro glorioso que nos espera en su presencia. En Apocalipsis 4:1, Juan
Es invitado a subir al cielo para ver las cosas que sucederán después de estas, dándonos esperanza y anticipación de la gloria futura. La gloria venidera incluye estar en la presencia de Dios y contemplar su trono. En Apocalipsis 4, 2, 3 se describe el trono de Dios rodeado de un arco iris, con una apariencia de jaspe y cornalina. Esta imagen nos da una idea de la belleza y la magnificencia de la gloria de Dios. Nos recuerda que un día, como creyentes, veremos esta gloria con nuestros propios ojos y estaremos en completa adoración ante Él. La visión de la gloria venidera también nos asegura que estaremos en compañía de los santos y los ángeles. En Apocalipsis 4:4 vemos a los 24 ancianos alrededor del trono representando a los redimidos de Dios. Esta comunión celestial nos da la esperanza de que no estaremos solos, sino que compartiremos la eternidad con aquellos que han puesto su fe en Cristo. Esta comunión es una fuente de gran gozo y consuelo. La gloria venidera incluye la alabanza eterna y la adoración a Dios. En Apocalipsis 4, 8, 11, los seres vivientes y los 24 ancianos adoran continuamente a Dios, proclamando su santidad y dignidad. Esta alabanza eterna nos muestra el propósito final de nuestra existencia: glorificar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Esta visión de la gloria venidera nos motiva a vivir vidas de adoración y servicio, anticipando el día en que nos uniremos a la alabanza celestial. El mensaje final de Apocalipsis 4 nos llama a vivir nuestras vidas para el placer de Dios. En Apocalipsis 4:11, los 24 ancianos declaran: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esta declaración nos recuerda que fuimos creados para glorificar a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Vivir para el placer de Dios significa reconocer su soberanía y autoridad en todas las áreas de nuestra vida. Nos llama a rendirnos completamente a su voluntad, buscando agradarle en todo lo que hacemos. En Colosenses 3:17 se nos exhorta: «Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él». Esta rendición total es una expresión de nuestra adoración y amor por Dios. Además, vivir para el placer de Dios implica vivir en santidad y obediencia. En 1 Pedro 1, 15, 16 se nos dice: «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». La santidad no es solo una expectativa, sino una respuesta natural al amor y la gracia de Dios. Nos llama a reflejar su carácter en nuestras vidas diarias. Vivir para el placer de Dios nos llena de propósito y gozo. Sabemos que nuestras vidas tienen un significado eterno cuando vivimos para agradar a nuestro Creador. En Efesios 2:10 se nos dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Este propósito divino nos da dirección y motivación, sabiendo que cada aspecto de nuestra vida puede ser una ofrenda de adoración a Dios.